Hola, soy Fernanda López, de Universidad de la Libertad, y estoy entrevistando a Raúl Escalante, líder académico de innovación y negocios. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, ¿tú cómo estás? Qué gustazo. Muy bien también. Raúl hoy nos va a platicar un poco sobre los equipos y sobre qué es lo que se necesita para tener buenos equipos. Cuéntanos, Raúl, en tu experiencia, ¿cómo es que se logra un buen equipo? Pues va a Fer, de esto lo que vamos a platicar llevo desarrollándolo pues algunos 15 años más o menos, y es un modelito que he ido perfeccionando con el tiempo, o bueno, cuando menos poniéndolo a prueba. Lo primero yo creo que vale la pena pensar es en una distinción entre lo que es un buen equipo y un equipo bueno. No sé si te suena una cosa ligeramente diferente lo uno que lo otro. Sí, un poco. Me da la sensación de que uno de ellos es un equipo que tiene buenos elementos pero no logra buenos resultados, y que otro es un equipo que tiene buenos elementos y logra buenos resultados. Podría ser, o sea, más allá de eso, cuando hablamos de un buen equipo, pero más bien cuando hablamos de un equipo bueno, pues estamos hablando de un equipo que logra resultados independientemente de cómo funciona hacia dentro de ese equipo, ¿no? Pero cuando hablamos de un buen equipo, intuitivamente como que percibimos que es un equipo que internamente funciona muy bien, ¿no? Ok. ¿Y tú cuál crees que es el elemento que tienen esos equipos que hacen que funcionen bien internamente? Pues bueno, o sea, obviamente cualquier equipo que quiere lograr resultados, mientras mejor funcione internamente, pues mejores resultados va a conseguir. Ahora, básicamente yo creo que empezaría hablando acerca de cuáles son esos resultados. Okay. ¿No? O sea, y yo agruparía en 4 elementos, todo lo que se quiere lograr en 4 elementos. El primer elemento es que el equipo sea eficaz en lograr lo que quiere lograr. Un equipo de deporte puede hablar de ganar partidos. Un equipo de trabajo puede hablar de cumplir metas, de ventas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo primero es la eficacia. Entonces, podemos decir que la eficacia es la capacidad que tienen para lograr su meta. Exactamente, exactamente. Segundo, un buen equipo tiene un resultado a nivel personal de cada uno de sus miembros de crecimiento. Los miembros del equipo van creciendo en el tiempo. Y esto lleva al tercer elemento, también es a nivel personal, que es sentir satisfacción en el día a día, ¿no? Satisfacción en el trabajo. Obviamente va a haber días buenos, días malos, pero en general un buen equipo genera satisfacción en la realización de las tareas de ese equipo para los trabajadores. Y el cuarto elemento se va construyendo a lo largo del tiempo, y ese es de alguna manera la culminación. Y aquí estaríamos hablando de el concepto en francés del esprit de corps, ¿no? El orgullo que uno siente por pertenecer a un equipo, a una organización, por ponerse una camiseta, ¿no? Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos dices, además de estas 4 características que mencionas, para poder tener un buen equipo necesitamos tiempo y necesitamos que transcurra constantemente estos 4 elementos durante el tiempo. No suceden de la noche a la mañana. Sí, definitivo. O sea, lo que se necesita para lograr estos 4 resultados de manera consistente es formar tejido de equipo, así como tenemos en un tejido de un telar, hilos transversales y hilos longitudinales. Aquí estaríamos hablando de construir a lo largo de mucho tiempo y mucha constancia hilos que se van haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Entonces hablamos de hilos como la entrega de las personas al equipo, la integración de los miembros del equipo, el desarrollo de una complicidad en la manera en la que se comunican los miembros del equipo, ¿no? Y sí, como dices tú, esto toma tiempo y se tiene que hacer aplicando ciertas cosas de manera constante, ¿no? De acuerdo. Oye, y entonces en este tejer de hilos, ¿cuáles crees que son los elementos que van formando cada uno de estos hilos que se entretejen y se entrerelacionan entre ellos? Buenísima pregunta. Básicamente lo que tenemos que hacer es construir una cultura organizacional. Ahora, cuando digo... Ok, suena muy fácil. pero ¿cómo se construye una cultura organizacional? Bueno, lo primero es entender qué queremos decir con esto de cultura organizacional, porque hay gente que dice, cultura organizacional es que nos vamos a ver todos los viernes en un bar y nos vamos a echar unos quiebres, ¿no? Sí, cultura organizacional es el pastel Godín. El pastel Godín, exactamente, ¿no? Que una vez al año le toca a cada quien
si no estaba de vacaciones. No, pero no, y no es eso. Cultura organizacional en realidad es, y fíjate, lo sencillo y lo complejo que esto es, la manera en la que nosotros hacemos las cosas, sea lo que sea que hacemos, aquí en la empresa. Entonces, nosotros, es el primer elemento, nosotros los miembros de la empresa, los miembros del equipo, la manera que hacemos todas las cosas que hacemos para producir, para interrelacionarnos, para todas esas cosas, la manera que hacemos nosotros esas cosas cuando estamos aquí en la empresa. Ok, entonces con esto cuando te refieres a nosotros, bueno, queda muy claro que son los miembros del equipo o de la empresa. Ajá. Y las cosas que hacemos, por lo que entiendo, no solo te refieres al trabajo, o sea, no solo te refieres a los reportes, a las ventas, a las cosas que están directamente relacionadas, sino a todos los elementos que suceden dentro del lugar, o sea, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo interactuamos, no sé, todas estas cosas que a lo mejor no es lo que normalmente pensamos que se hace en una empresa, no es donde tenemos el foco. Sí, y ahora, irónicamente es... La gente piensa mucho que la cultura, una vez que ya pasan del pastel Godín, como dijiste, que yo creo que es una perfecta, es una imagen muy clara de lo que mucha gente piensa que es cultura organizacional. El siguiente nivel de comprensión, y que todavía a mi parecer es parcial, es que la cultura es la manera en la que nosotros nos relacionamos, ¿no? Bueno, en realidad sí, obviamente eso es una parte importantísima de la cultura, pero es parcial. Hay otra parte que es igual de importante, y que además tiene que estar armónica, tiene que ser armónica con la manera en la que nos interrelacionamos. Y esa es la parte de los reportes, los procesos, las políticas y todas esas cosas que parecerían ser pues, de otra disciplina, pero en realidad tienen que ser parte de una misma cultura organizacional. Y voy a dar un ejemplo. Si tú dices que quieres que la manera en la que nos interrelacionemos es que no tengamos miedo de decir una idea medio locochona porque vamos a perder estatus en frente de todos los demás, entonces nuestra estructura de evaluación no debería cuidar que no se castiguen las ideas locochonas al momento de platicarlas, ¿no? Okay. Entonces se relacionan los aspectos, entre comillas, blandos de la cultura con los aspectos, entre comillas, duros, como son las políticas de evaluación de desempeño. Ok, entonces con esto podemos concluir que todas estas cosas como los reportes, cómo evaluamos, cómo medimos los resultados de un equipo, son el resultado de cómo está interactuando cada uno de estos miembros del equipo entre sí. Estas leyes no escritas, estos comportamientos que van dando forma a las cosas que sí están escritas o a las cosas que sí están más establecidas. Son complementarias. De acuerdo. O sea, son complementarias. Hay elementos que dependen a nivel de la empresa o del grupo, del equipo, ¿no? Voy a utilizar indistintamente la palabra equipo con empresa. De acuerdo. Y otras cosas que dependen del individuo. Entonces, y estas mismas, a su vez, cada una de ellas se divide entre quién es la empresa y qué hace la empresa y cómo lo hace. Quién es la empresa y cómo lo hace y cómo hace las cosas que hace. Y quién es el individuo y cómo hace las cosas que hace el individuo. Entonces, digamos que podemos imaginar esto como en 4 cuadrantes. Ándale. ¿No? La empresa y el individuo, el ser y el hacer. Exactamente. La empresa ser, la empresa hacer, el individuo ser y el individuo hacer. Son los cuatro. Exacto. Esos 4 cuadrantes, sí. ¿Y estos 4 cuadrantes se interrelacionan entre sí o funcionan independientemente? No, tienen que estar. A ver. En la mayoría de las empresas es un relajo. Okay. En la mayoría de las empresas es un relajo. No necesariamente se manejan intencionalmente. Ese es el punto. Intencionalmente los elementos de la imagen de la empresa, las historias que se cuentan de la empresa adentro para construir un ideario común, todas estas cosas muchas veces no se relacionan con los procesos de la empresa, con las políticas de la empresa y que son la manera en la que la empresa dicta que se tienen que hacer las cosas y mucho menos se relacionan con la manera en la que los individuos se conciben a sí mismos como alguien adentro de la empresa y cómo se atrae a individuos con ciertas combinaciones de inteligencia emocional, tolerancia, asertividad, todas estas cosas, el propósito individual que tienen esas personas, no necesariamente se hacen de una manera intencional, sino que van surgiendo con el tiempo
Y muchas veces hay conflictos. Como por accidente, digamos. Exacto. Y como decía mi mamá, es como traer una planta a la casa. Crees que la pones, le echas agüita de repente y ya se dio solita, ¿no? Y las plantas hay veces que se mueren. O cuando menos ahí languidecen un rato y medio están cuchas, ¿no? Y muchas veces en la empresa pasa precisamente eso, ¿no? Entonces, una cultura organizacional intencionalmente diseñada y ejecutada deberían interactuar estos 4 cuadrantes. Exacto, y de manera dinámica, ¿no? Y muy en concreto, yo creo que en lo que nos vamos a concentrar ahorita va a ser en el cuadrante de las cosas que hacemos para los individuos para que haya sinergia de equipo, para usar el término de la literatura. Entonces, estamos hablando del cuadrante de hacer, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer el individuo. Claro, entonces lo que tú nos quieres decir es que para poder lograr un buen equipo, el primer lugar donde tenemos que empezar es definiendo las cosas que tenemos que hacer como individuos. Y de ahí vamos a ir permeando hacia los otros cuadrantes, es decir, hacia lo que somos como individuos, hacia lo que se hace como empresa o como equipo y hacia lo que somos como empresa y como equipo, que con el tiempo, de acuerdo a lo que tú nos dices, irá generando estos hilos del tejido. Sí, exacto. Como decías hace ratito que platicábamos, decías, esto tiene que ser el basamento de la pirámide, la parte más amplia de la pirámide sobre la cual se construye. ¿Por qué? Porque en la medida que hacemos estas cosas bien, estas 6 cosas que ahorita vamos a platicar, vamos a poder retroalimentar los otros 3 cuadrantes. ¿Qué tipo de persona atraemos a la empresa? Las políticas, procesos, las partes duras de cómo se hacen las cosas en la empresa y el ideario y todas esas partes de que define la imagen de la empresa, el ser de la empresa, ¿no? Súper. ¿Y cuáles son estos 6 elementos que tú has considerado en esta estructura? Buenísimo. Vamos a eso. Entonces, el primer elemento es cómo diseñamos los equipos y las tareas que tienen que llevar a cabo. Pero ya hablando a nivel equipo, ya no hablando necesariamente de los procesos y macroprocesos de la empresa, hablando de los pequeños equipos, cómo diseñamos los equipos intencionalmente para que lleven a cabo de la mejor manera posible. Y aquí tomamos en consideración cosas como, por ejemplo, cuáles son las características del producto de ese equipo, cuáles son los insumos que necesita tener, qué competencias tienen que tener los miembros, qué tipo de interrelación va a haber entre ellos, va a ser espontánea, va a ser planificada, va a ser lineal, va a ser iterativa, etcétera. Y también otras cosas que dependen mucho más de cuestiones de la naturaleza humana, como puede ser cuál es el tamaño óptimo de un equipo de trabajo. Y aquí, por ejemplo, algo que es muy bonito por lo fácil que es de comprender es la regla que pone Amazon, ¿no? En la que todos los equipos de trabajo tienen que ser 2 pizzas. Tienen que poderse alimentar con 2 pizzas. Si tienes un equipo de trabajo que no se alimenta cómodamente con 2 pizzas, ese equipo de trabajo es demasiado grande. Ok, ¿y esto porque de dónde sale? Porque no creo que sea por la codera de pagar solo 2 pizzas. No, definitivamente no. De lo que surge es básicamente de que conforme crece el número de integrantes de un equipo, cada persona tiene que mantener en su radar personal, todas las relaciones. Entonces, por ejemplo, cuando somos 2 personas en el equipo, ¿cuántas relaciones hay? Una nada más, ¿no? Cuando somos 3 personas, ya hay 3 relaciones. Ajá. Cuando somos 4 personas, entonces ya hay 6 relaciones. Y así va creciendo progresivamente de una manera geométrica. Sí, digamos, si ponemos cada persona como un puntito, ajá, y luego empezamos a trazar líneas entre cada uno de los puntos, o sea, es decir, el punto 1 con todos los demás puntos que haya, vamos, ajá, a ir formando estas figuras geométricas que son una representación visual de cómo se comportan estas relaciones. Claro, y poniéndolo de una manera pues un poquito más coloquial. O sea, imagínate que yo estoy en un equipo con 3 cuates que se llaman Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis. Yo tengo que saber, obviamente, cómo me llevo con Hugo, cómo me llevo con Paco y cómo me llevo con Luis. Pero para funcionar bien, también tengo que saber si Hugo y Luis son novios y si Hugo y Paco son roommates y se pelearon, etcétera. Tengo que mantener cierto en mi radar cómo están todas esas relaciones.
Claro, no solo son las relaciones con las que tú interactúas directamente, Exacto. sino cómo la relación de esas personas con otras personas afecta tu relación con ellos mismos. Definitivamente. Entonces, esos son de alguna manera los elementos que tienen que ver con el diseño de los equipos y el diseño relacionado a su vez con las tareas que realizan esos equipos. Ok, ese sería nuestro punto número 1. ¿Y el siguiente, el número 2? El siguiente es la gestión de metas. La gestión de metas. Y aquí básicamente vamos a revisar los siguientes puntos. El primer elemento, digamos, vamos a pensarlo como si fueran niveles en un juego, ¿no? Okay. Entonces, el nivel básico, lo que tiene que saber todo el mundo es cuáles son las metas del equipo. Si no sabemos cuáles son las metas del equipo, pues ese equipo no va a llegar a ninguna parte ya de entrada, ¿no? De acuerdo. Lo segundo, el nivel 2 del juego, digamos, es cuando esa meta del equipo se traduce en metas individuales dentro del equipo. Metas es decir, de equipo que me individuales. toca hacer a mí para que el equipo llegue a su meta. ¿Qué tengo que lograr yo para que el equipo llegue a su meta? Perfecto. ¿No? Exacto. Y el tercero ya empieza a reconocer el tercer nivel, ya cuando estamos alcanzando un nivel de maestría dentro de la gestión de metas, estamos hablando, ya tenemos que reconocer que los individuos tenemos metas individuales tanto de equipo, que es las que mencionábamos hace un momentito, como las individuales personales, ¿no? Entonces, pensando un jugador de fútbol, va a un mundial y tiene la meta de que pues, pasen al sexto partido, al quinto partido, el que sea, digamos, como esas son metas que además me chocan, son metas tontas, pero bueno, tiene esa meta de equipo. Pero ¿qué pasa? Resulta, ponle tú que a ese jugador le anda coqueteando un equipo que necesita un delantero regateador. Entonces, si el jugador dice, voy a hacer más regates para que el equipo que me quiera contratar después del mundial, yo le llene el ojo, eso no necesariamente va a cuadrar con las metas que ese jugador tiene con el resto del equipo. Claro, y va a empezar a tener comportamientos que de repente saquen de onda al resto del equipo porque es como, ok, ¿por qué está haciendo esto si esta no es la meta que teníamos? Exactamente. Entonces, el nivel 3 de este juego es cuando se reconoce que hay que puede haber diferencias entre las metas individuales personales con las metas individuales de equipo y se pueden gestionar de manera eficaz esos conflictos de metas. Perfecto. Entonces es poder hacer que sean compatibles o buscar la manera de que si no hay compatibilidad, ¿cómo hacemos que sigan funcionando las cosas, ¿no? Exactamente. Y ojo, muchas veces dicen, no, la meta del equipo siempre va por encima de la meta personal y hay veces que no. Lo vemos, por ejemplo, en los mundiales le pasó, creo que a un portero de la selección nacional que se murió su papá en pleno mundial y él se regresó, creo que a Guadalajara un par de días, pues a estar con su familia, ¿no? Que era necesaria, era una meta individual. Hay veces que las metas personales se sobreponen a las del equipo porque si no, no sería sostenible este tema. Regresando a los resultados que queremos hacer, la gente tiene que estar satisfecha con la manera en la que hacen las cosas, ¿no? De acuerdo. Y ahora para el tercer punto. Tercer punto, hablamos de la gestión de roles, del papel que juega cada persona dentro del equipo. Y otra vez, 3 niveles. Vamos a hablar de 3 niveles. Nivel 1 es que yo tengo que saber lo que me corresponde hacer dentro del equipo y cómo tengo que hacer esas cosas. Nivel 2 es que si tú y yo estamos trabajando de manera entrelazada, yo te mando un producto a ti, tú me lo regresas a mí después con ciertas modificaciones. Yo tengo que también conocer un poco de tu rol. Tengo que saber más o menos a qué te dedicas tú y cómo lo haces y tener cierto nivel de competencia yo en lo que tú haces. Digamos, entender cómo tu pieza del rompecabezas encaja con mi pieza del rompecabezas. Exactamente, buenísima analogía, exacto. Ahora, el nivel 3 es cuando empezamos a hablar de que no solo yo entiendo cómo encaja mi pieza con la tuya, sino que además empezamos a intercambiar dinámicamente. Podemos de repente si normalmente yo lavo los trastes, tú haces la cama, de repente pues un día yo puedo hacer la cama por lo que tú lavas los trastes porque tú estás más cerca de la cocina, ¿no? Por decirlo de una manera. Súper. Entonces, o sea, existe este intercambio de roles, esta capacidad de intercambiar roles o intercambiar funciones. Ajá. Porque las conoces. Exactamente. Ahora vamos al cuarto punto. El cuarto punto es la gestión de comunicaciones, ¿no? Y aquí lo que vamos a tratar de buscar
es primero que la comunicación sea eficaz. Entonces, si yo estoy pensando en un conejo, al comunicarme contigo, tú percibes el concepto de conejo, ¿no? Okay. No percibes el concepto de gato. De acuerdo. De acuerdo, ¿no? Entonces, el primer tema es eficacia. Segundo tema es eficiencia. Entonces, cuando estamos hablando tú y yo, si yo te digo conejo y tú me escuchas conejo, es mucho más eficiente que si yo te digo un mamífero cuadrúpedo que tiene pelo de cierto largo, etcétera. Y entonces al final al final te digo que pues es un roedor y generalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eso es un desperdicio de. Exacto. Digamos, o sea, podemos entender eficiente como que es una comunicación que nos cuesta menos esfuerzo. Menos esfuerzo. Me cuesta menos esfuerzo a mí interpretar todo lo que estás diciendo, analizarlo, etcétera, como también te cuesta a ti menos esfuerzo poder decírmelo. Exacto. Entonces, menos esfuerzo, menos tiempo, más trazabilidad, toda una serie de cosas, ¿no? El tercer elemento es que sea limpia la comunicación. En otras palabras, que no tenga lo que yo llamo parásitos. Entonces, por ejemplo, cuando trae mensajes entre líneas, temas pasivo-agresivos, etcétera, eso muchas veces resulta contraproducente, ¿no? Ok, es ese tema de te digo una cosa que significa otra. Exactamente. O como con dobles intenciones. Dobles intenciones. Entonces lo que buscamos ahí es ya sea que no se manden los mensajes con parásitos. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es que si de alguna manera yo percibo que ese mensaje trae parásitos, es mi responsabilidad como receptor del mensaje desparasitarlo, entre comillas. Ok, desparasitarlo lo entendemos como hablarlo de frente, ¿no? Hablarlo de manera asertiva o pensar bien. De entrada voy a pensar bien, voy a pensar que es mi imaginación la que está leyendo este mensaje entre líneas. Ok, voy a tomar de manera bastante literal el mensaje y con eso me voy a quedar, ¿no? Y obviamente ya, si funciona de manera recurrente, pasa de manera recurrente que se están mandando estos mensajes, igual y entonces sí ya se maneja de manera frontal y asertiva y hacemos las aclaraciones, ¿no? El siguiente elemento es que sea oportuna la comunicación. En otras palabras, que la información que tiene que llegarle a alguien le llegue en el momento adecuado a la persona correcta y en el formato ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto nos va a llevar otra vez a temas de políticas, ¿no? ¿Qué mensaje, qué medios de comunicación utilizamos? A veces para algunas cosas vamos a utilizar conversaciones de pasillo, verbales, para otras vamos a utilizar conversaciones telefónicas o videollamadas, para otras cosas vamos a utilizar mensajería instantánea, para otras vamos a utilizar correo electrónico y eso va a depender de el nivel de trazabilidad que quieras, el nivel de detalle de las cosas que se están comunicando. Si queremos que haya un ping pong en el que yo te digo y tú me contestas y yo te vuelvo a decir y reaccionamos, we bounce off each other, como dicen en inglés, etcétera, ¿no? Entonces digamos que para que un mensaje sea oportuno, pues depende del mensaje que quieres claro. mandar y entonces van a cambiar las características de este. Exactamente, ¿no? Y eso todo se codifica en políticas y costumbres, ¿no? Súper. Vamos al quinto. El quinto principio es lo que llamamos liderazgo dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Liderazgo lo estamos entendiendo aquí como la capacidad que una persona, cualquier persona del equipo, por eso la parte de dinámica, tiene para identificar cosas que se tienen que hacer, huecos de iniciativa, por utilizar un término más técnico, y tiene la capacidad no solo para identificarlas, sino para hacer que se hagan. Digamos, es como cachar los platos antes de que se caigan y se rompan. Exacto. Si tú ves que yo estoy tirando un plato, tú puedes decir, o yo lo cacho, o le digo a Fernando que está cerca, que él lo cache y o me dices a mí, oye, estás a punto de tirar. Pero entonces tú percibes eso y tomas acción que permite cumplir los objetivos del equipo. Súper. Es decir, es un poquito como de accountability, ¿no? De hacernos a la idea de los errores no solo son de quien los comete, ajá, sino de quien ve que van a suceder y no hace nada para que no se cometan. Exactamente. Y ese concepto de accountability, como sabes, a mí me es importantísimo, ¿no? El sentirme yo que tengo que rendir cuentas y que también me tienen que rendir cuentas a mí. Yo soy dueño de la empresa y soy propiedad de la empresa al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno.
Perfecto. ¿Y el último elemento? El último elemento es un elemento que regresamos otra vez a los resultados que queremos generar en el equipo, en la parte de crecimiento y satisfacción a nivel personal de cada miembro, y es el tema de la motivación y cómo se gestiona esta motivación. Y otra vez, para mí, siempre en todos estos hay intencionalidad en la manera en la que diseñamos estas cosas, ¿no? Entonces, la motivación, obviamente, pues va a tener un elemento de compensación financiera, compensación no monetaria, etcétera, pero también tiene un elemento de propósito, de significado, que es una cosa, y propósito, que es una cosa. Están muy relacionadas la una a la otra, pero entonces propósito y significado. Entonces, en la medida en la que yo siento que mi propósito personal en la vida se alinea con el propósito del equipo, yo me voy a sentir más motivado a dar ese extra, ¿no? Esas horas adicionales, ese esfuerzo adicional, esa creatividad extra, ¿no? Claro, que no significa que constantemente vas a estar dando ese extra, sino más bien es que cuando sucede, cuando algo pasa que se sale de control, no te sientes con la carga de hacerlo, claro, sino te sientes haciéndolo gustoso. Exacto. O sea, yo siento que es mi razón de ser. Siento que se acerca, parte de mi propósito en la vida, lo que quiero lograr, se relaciona con hacerlo a través de lo que hacemos en el equipo, ¿no? Súper. Oye, y nada más para redondear, mil gracias por compartirnos todos estos elementos y todas estas ideas que tú tienes sobre cómo se construyen los equipos. ¿Cuáles serían como los 3 principales takeaways con los que te gustaría cerrar esto? O sea, si alguien lo escucha, ¿cuáles son las 3 cosas con las que se tiene que quedar? Lo primero, y otra vez, lo más importante es la intencionalidad. Estas cosas no se deben hacer al ahí se va. De acuerdo, hacer equipos intencionales, diseñar equipos intencionalmente. Equipos intencionalmente adentro de una cultura organizacional también armada con cuidado y que tiene que ser dinámica y tiene que ajustarse, ¿no? De acuerdo, y esos ajustes igual, con intención. Lo segundo es que depende de el ser y el hacer. El ser individual y el hacer, cómo hago las cosas. ¿Quién soy? Tener claro quién soy, que esa persona que yo soy se alinee a lo que necesita el equipo, y también cómo hago las cosas, ¿no? Estas competencias. Y al mismo tiempo que la empresa tenga clara estas 2 cuadrantes, ¿no? Cuál es el ideario de la empresa, cuál es su razón de ser, su propósito, y después que los procesos, las políticas de compensación, los estímulos, todo eso esté alineado con la manera en la que queremos interrelacionarnos, los objetivos que vamos a perseguir. Digamos que en estos 4 cuadrantes que hablamos sería alinear el ser y el hacer de la empresa con el ser y el hacer del individuo. Sí, definitivamente, exactamente. Sí, no lo pude haber dicho mejor, ¿no? Y lo tercero es que esto toma tiempo. Esto se hace a lo largo del tiempo. Se requiere mucha constancia y mucha paciencia y mucha autocrítica a nivel individual, pero principalmente mucho aprendizaje institucional, que los líderes de la organización, los líderes del equipo, los líderes de las empresas tengan esta capacidad de darse cuenta, de estar olisqueando donde hay esa cosita que está empezando a oler feo en el refrigerador, por decirlo de una manera, y decir, no, esto se tiene que ir. No, claro, digamos, estos parásitos de los que hablabas, tener la capacidad de desparasitar pronto, rápido, antes de que se convierta en todo un problema estomacal. No, y voy a dar, fíjate, de términos de deportes, no voy a hablar de un temita que es en particular, muchos equipos de equipos formativos, de fútbol formativo, le pagan a los entrenadores en algunos colegios por lograr campeonatos, sin darse cuenta que eso es contrario a lo que dicen que quieren lograr en los alumnos, que quieren que los alumnos aprendan a jugar de manera integrada, de manera generosa, priorizando lo que el equipo quiere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le dan estímulos a los entrenadores por ganar campeonatos? Pues que el entrenador va a jugar solo a los jugadores que son estrellas, les va a permitir cosas, comportamientos que muchas veces no se le permitirían o quizás no se le deberían permitir. Claro, pero se justifican porque con eso ganan campeonatos. Entonces exactamente. Ya no importan. Entonces, ¿qué está pasando? La cultura organizacional
supuestamente premia el compañerismo, la integración de los equipos, el aprendizaje de lecciones de vida, no hacer trampa, y lo que acaba pasando es todo lo contrario por una política de compensación equivocada. Perfecto. Oye, nos quedamos con muchas cosas para seguir pensando y dándole vueltas, pero muchas gracias por todo lo que compartes con nosotros. Seguramente volveremos a estar contigo para seguir platicando de este tema. Así que muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Al contrario, es un gustazo y sí, ojalá esto genere aprendizajes y también críticas, por favor. Me encanta. Perfecto. Pues muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, Que estés Fer. muy bien.